para la asistencia y vamos a presentar la clase de hoy. Bueno, bien. ¿Cómo ven ahí? Bien, profe. Bien. Sí, bien, profe. Perfecto, gracias. Bien, clase 21, 15 de diciembre. Hemos llegado al final del ciclo lectivo y vamos a ver este tema que es de la unidad 3. Es una clase solamente, pero no es un tema complicado. Es decir, no es un tema que sea difícil de entender. La bibliografía de la autora, de Kaufmann, es muy accesible, es una entrevista que le hacen a ella, y la entrevistadora es decir, van interactuando, así que es muy amena el material bibliográfico. Después ya lo van a tener disponible en el aula. La teoría de Kaufmann sobre la ortografía, concepciones y sus elementos. Bien, Kaufmann es la misma autora que ya estuvimos viendo en la clase cuando vimos los géneros, los modos discursivos, las tramas. Fue la autora que junto con Rodríguez, María Elena Rodríguez, habían escrito un libro en el que justamente trabajaban, analizaban la intencionalidad de los textos y la trama de los textos, es decir, la manera en que se presenta la información, el entrecruzamiento que hay entre intención del lenguaje o intencionalidad que tienen los textos y el modo en que aparece esa información, es decir, cuál es la configuración que tiene ese texto. Por ejemplo, yo puedo tener la intencionalidad informativa en una noticia periodística y la trama narrativa, es decir, me está contando un hecho. Y puedo tener la intencionalidad informativa, por ejemplo, en materiales bibliográficos de las materias, de las asignaturas. Es decir, absolutamente toda la bibliografía que ustedes tienen para estudiar, para leer, la intencionalidad es informar. ¿De qué manera lo va a hacer? Con el modo explicativo. Es decir, comparten la noticia, por ejemplo, la noticia y el material bibliográfico de las materias comparten la misma intencionalidad, pero la manera en que se presenta la información es distinta. Bueno, toda esa teoría fue elaborada por Kaufmann y Rodríguez. Ahora, la misma autora presenta esta teoría que vamos a ver ahora sobre la ortografía. Antes de la presentación de esta teoría, se entendía la ortografía como una cuestión de error. Hay faltas de ortografía. Entonces, una B corta por una B larga, etc. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Tiene concepciones y elementos. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Objetivos de la clase: comprender en qué consiste la teoría de Kaufmann sobre la ortografía, identificar las concepciones que la autora va a presentar y sus respectivos elementos, comprender, y este es muy importante este objetivo, comprender cuál es la relación entre la lectura y la ortografía. Fíjense, dos temas, el tema de la lectura. Constantemente estamos leyendo y escribiendo. Nosotros escribimos y nuestros lectores son otros. Ustedes escriben en el marco de las asignaturas, ustedes escriben. ¿Y quiénes son sus lectores? Los docentes.
Es decir, siempre hay una relación entre lectura y ortografía. Y el último objetivo, comprender la importancia del contexto en la producción y en la lectura de un texto. Nuevamente acá vemos la presencia del contexto. Es decir, en qué ámbito, en qué contexto, en qué espacio y en qué tiempo voy a producir un texto y voy a leer un texto. Todo esto en relación con la ortografía. Dice Kaufmann, el sistema alfabético de escritura incluye una cantidad de elementos que trascienden lo alfabético, ya que representan gráficamente cuestiones vinculadas con los significados y no solo con la sonoridad, que son los significantes. Bien, a ver, vayamos por segmentos. Dice, el sistema alfabético de escritura. Es decir, piensen en nuestro alfabeto, las letras de nuestro alfabeto. A eso se refiere cuando dice el sistema alfabético de escritura. ¿Cuáles son las letras que nosotros utilizamos del alfabeto para escribir absolutamente todo lo que escribimos? Ese sistema alfabético, dice Kaufmann, incluye esto que está acá, en esta elipse acá, color naranja. Una cantidad de elementos que van más allá de lo alfabético. Es decir, más allá de la escritura. En esta idea acá, una cantidad de elementos es lo que ella va a presentar en su teoría. ¿Y por qué dice esto? Porque hay cuestiones, ya que dice, representan gráficamente cuestiones vinculadas con los significados. Es decir, yo puedo tener una palabra que suene igual a otra. Por ejemplo, si yo digo la palabra casa, y les pregunto, ¿cómo, si pueden deletrear la palabra casa? ¿Qué me dirían? ¿Cuáles son las letras que componen la palabra casa? La C, la A y la S, profe. La C, la A, después no entendí. Y la S y la A. Ajá, bien. La C, la A, la S y la A. Ese significado de casa se refiere a, de la palabra casa se refiere a qué? ¿Cómo definiríamos? ¿Lugar donde vive una persona? Perfecto. El lugar donde vive una persona. Pero resulta que hay otra palabra que en vez de una S lleva una Z y se pronuncia igual. Casa, nosotros no decimos así, decimos casa. ¿Mm? Casa con Z se refiere a qué? A cazar, profe. A cazar. Bien, me voy a casar y me voy a casar. Y ahí... Profe, ahí depende. Cazar, me voy a cazar un animal, cazar con Z. Me voy a casar, un casamiento, o sea, con S sería. Exactamente. Fíjense todo lo que está saliendo en apenas un ejemplo con esto de los significados. Es decir, no vamos a tener en cuenta, dice Kaufmann, la sonoridad solamente. Necesitamos atender a los significados de las palabras. De ahí la importancia de la buena escritura, de la correcta escritura. Fundamental es esto, los significados. Bien, gracias por la participación. Estas son las dos concepciones de ortografía. Este es un cuadro sinóptico, estamos clasificando información. La primera concepción es esta,
la más difundida, dice Kaufman, así la llama. Este nombre le puso, la más difundida, es decir, la más conocida, la que cualquier persona, cuando le preguntan sobre ortografía, está pensando. Por ejemplo, uno de los elementos es, dice Kaufman, la sustitución de letras equivalentes que remiten al mismo sonido. Es el ejemplo que estuvimos viendo recién de casa con S y casa con Z. Es decir, voy a cambiar una letra por otra que es igual en el sonido. La S y la Z, para nosotros, quienes vivimos en Argentina, no hay diferencia. Para los españoles sí, para los que hablan castellano en España, hay diferencia. Para nosotros no. Entonces, puedo sustituir una letra equivalente en el sonido y ahí aparece el error. O el uso incorrecto de la H. Colocarle una H donde no va y no escribir donde sí va. La H también es una letra que no tiene sonido, pero que aporta a la significación. La H la utilizamos en castellano porque tiene un criterio etimológico. Es decir, nuestro idioma, el castellano, incorporó palabras del latín, del griego, y en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, incorporó palabras del francés, del inglés, que se escriben con H, y que nosotros en el castellano mantenemos la H. Bien, uso incorrecto de la H. Y cuando Colón llega a América, en 1492, descubre un objeto que ninguno de los que venían con él conocían, que es la hamaca. Una hamaca. Piensen en una hamaca paraguaya, muy común en nuestra zona, que se sostiene de dos palos, de dos horcones. Bien, la hamaca. Hamaca es una palabra de origen americano, originaria de América Central. Bien, bueno, para no seguir profundizando, les voy a proponer ahora mirar un video breve que nos va a contar, refrescar contenido sobre esta concepción de ortografía. Seguramente ustedes habrán visto reglas de ortografía en algún momento de su trayectoria escolar, y bueno, como para que no sea tan aburrido lo que yo diga, vamos a mirar un video. Las reglas ortográficas son conjuntos y normas que rigen la estructura y práctica de un idioma. Viene del griego orto y grafos de forma directa, que traduciéndolo significa grafía correcta. El idioma castellano es rico y también nos atrae. La Real Academia Española, siglas con RAE. Hay fonemas homófonos que sirven en monólogos, o si es que escribes algo pa' cantarlo en el micrófono. Se escribe con B grande luego de la M en su honor, como hambre, hombre, mambo, ámbar y temblor. Los que terminan en vir como escribir y descubrir
descubrir, aunque tiene su excepción, hervir, vivir, servir. Como Bradley, Bro Bruce y profetiza, igual que Bladley, blanco amable brinda brisa. El vocablo bubur bibli busco melodía, como bíblico Buda busto y burguesía. Después de las sílabas, sa, si su so, como Siberia subasta soberbia y sobra sabor. Las terminaciones bundo, bunda y habilidad, como medita bundo, abundo y habilidad. Con las terminación, cito, citas, sillo, silla, despacito en esta cita, mi amorcito está sencilla. Si hay singular en Z, la C, viene la frase, de la luz salen luces como de capas capaces. Si hay sustantivo en tor, la terminación es sion, de directora, dirección y destructora, destrucción. Y el verbo infinitivo ser, ceder, siricibir, como conceder, coser, decir y recibir. Se escribe con G si es que hay geo, termina en gia, como morfología, geométrico y geología. El sonido gen de posición independiente, como agenda e imagen que surgen de su gente. Los sonidos jeji de los verbos en jerigir, recogemos de recoger, dirigimos de dirigir. Compuesto y derivado si es que lleva gen su léxico, como génico, geniogético, guión higiénico. Se escribe con H si al inicio y el sonido, hidripo, hidroeléctrica, hiperactivo. Si empieza en ditongo si la vocal es U o I, como hielo, huevo si este hueco para huir. Si acaba una consonante y la segunda trae vocal entre dos sílabas, como inhalación o exhortar. O la que empieza con un para luego traer vocal, como húmedo, humillante, húmero y humanidad. Ecto, emi, hepta, exaetero, prefijo griego, midiendo el hectolitro con sistema heterogéneo. AG, eje, ige, oje, uge, llevan la J. Ajeno, ejecutivo, dije ojeras, crujen botas. Se escriben con K palabras del prefijo kilo, y con doble L se acaban en illa y yo. Trans, con circun, in se escriben N. Inspírate en constancia, transpirar si nos conviene. NC los adjetivos terminando en aso o eso, como escaso, travieso, payaso, fracaso espeso. Palabra derivada en sorsivos y evasión, compresora, comprensión y de expresivo a la expresión. Las sílabas iniciales decidí si es que lo ves, discriminación, disipación, desinterés. Se escribe con V, tiempos del verbo ir si vamos, como voy, vas, ven, vayan, vayamos. Ave, abo, eva, evo, eve, iva, ivo, como grave, bravo, nuevo si es un adjetivo. Los verbos andar, tener, estar en varios de sus tiempos, como anduve, tuvimos, estuvo o estuvieron. Si empieza en Villa Vice, la V está en primer plano, como si el vicepresidente fuera algún villano. Se escribe con ya algunos tiempos del verbo en huir, construyo, influyo, va de influir y construir. Y con Z esta terminación es aso, asa, el plazo que rechazas a un abrazo no reemplaza. Un sustantivo derivado en ansa, ensa es, la grandeza y la esperanza deriva en la honradez. Si ignoras diferencia en vez y ves es un peligro de que ves televisión y rara vez abres un libro. No atribuyas a maldad lo que se explica por estupidez. Ahora si lo ves o te lo repito otra vez. A ver cómo te explico que haber conocido a alguien como tú me ha cambiado. Ya no soy nadie. Si empobreces tu léxico se pudren tus cimientos, y fortaleces la lengua se enriquece el pensamiento. Bien, a ver. Bueno, a ver qué les pareció. Estuvo muy bueno, profe. Hace muy buen uso de la palabra. Sí, sí. Todo eso que vimos en este rap, ¿no? Digamos, atractivo, interesante, ¿no es cierto? Se refiere a esta concepción, a la más difundida. Sustitución de letras equivalentes que remiten al mismo sonido, y ahí aparecían, por ejemplo, al final, decía, ves y ves. Ves televisión y rara vez abres un libro, decía al final. Ves y ves. No hay diferencia en cuanto al sonido. Entonces yo puedo escribir, como dice, sustituir una letra que es igual en sonido por otra. Hay un error, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo entiende por error de ortografía. Por eso Kauffman le puso la más difundida. Y después el uso incorrecto de la H. La H, por ahí aparecía el video, los prefijos griegos. Hidro, por ejemplo, viene del griego. Hidrología, hidráulica, hidroeléctrica. Helio significa sol.
heliocéntrico, homo significa igual, hetero significa distinto. Es decir, ¿por qué le escribimos H? Y porque vienen de las palabras originales, en este caso del griego. Bien. Para esta concepción, la más difundida, y bueno, tendríamos que repasar reglas ortográficas, eso cada uno lo hará en función de las necesidades que tenga. Y sobre todo, yo creo que tiene que ver con la duda. Cuando uno está escribiendo y tiene dudas, ahí busca en el diccionario. El problema está cuando no tenemos dudas. O creemos que está bien escrito así, y bueno, y así enviamos los trabajos, y así escribimos, digo en el ámbito académico. Bien, esa es la más difundida. Bueno, ahora vamos a centrarnos en esta otra. Dice Kauffman, la concepción vinculada con los significados. Recién veíamos que Kauffman dice, volvamos por un ratito para atrás, que el sistema alfabético de escritura incluye una cantidad de elementos que trascienden lo alfabético y que son cuestiones que están vinculadas con los significados. Bien, estas son las cuestiones. Estas que están acá, estas que están pintadas de verde. La separación entre palabras, las mayúsculas, las diferencias ortográficas en palabras de igual pronunciación, los acentos diacríticos y los signos de puntuación y entonación. La misma autora dice en su entrevista que las diferencias ortográficas en palabras de igual pronunciación, por ejemplo, recién veíamos en el video, ves y ves. Ves con S y ves con Z. Las palabras se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Dentro de esta segunda concepción, este elemento, cambiar una letra por otra que se pronuncie igual, es considerado error de ortografía. Y este otro también, los acentos diacríticos, las tildes que diferencian los significados. El resto, estas tres que quedan acá, dice Kauffman, nadie las tiene, creen que son errores de ortografía o que tienen que ver con la ortografía. La separación entre palabras, las mayúsculas y los signos de puntuación y entonación. Vamos a ver eso. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Bien. A ver, por ejemplo, vamos a ir viendo mediodía, mediodía. Río de la Plata, Río Paraná. Ojear, ojear. Vaso, vaso. Consejo, consejo. Los monosílabos, el, de, si, te. Eso solo él lo resuelve, eso solo él lo resuelve. Es decir, ¿qué pasa con estos ejemplos al oído? ¿Cómo escuchan, digamos? ¿Hay diferencias? ¿O la pronunciación es exactamente la misma? Profe, creería que sí hay diferencia, digamos, cuando es, por ejemplo, mediodía a decir mediodía. Ajá, claro. Sí, claro Para que hay mí sí, diferencia. digamos, Ujú. al igual que el hay, ahí o el otro hay, Ajá, sí. el Ujú. por qué, el por qué y por qué. Hay Claro. diferencia por qué a por qué. Hay una Ujú, separación, después hay uno que se usa todo junto. ujú, bien. ¿Cuándo utilizamos el Profe, por qué todo junto, Catalina? Cuando se responde a la pregunta, no. Ajá, bien. Ahí yo tengo una diferencia, ¿no es cierto?, en cuanto al sonido. ¿Mm? Pero a Sí, veces, en el momento de, está bien
tu comentario, está bien, oportuno. No sé quién quería, a ver, Renzo, ¿puede ser? ¿Querías decir algo? Sí, profe, en el tema del vaso también puede ser. Uno se pronuncia con Z y en el otro con S. Ahí se puede notar la pronunciación. Claro, pero nosotros acá en Argentina, en esta parte, digamos, Argentina, Uruguay, etcétera, vaso y vaso, no hacemos la diferencia en el sonido. Sí, en la escritura, pero no en el sonido. Ah, yo decía por el tema de las Z, uno Ah, vaso, claro, el claro, otro sí, sí. vaso. Es decir, acá entonces yo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? El contexto en el que voy a escribir estas palabras o interpretar estas palabras en caso de que tenga que leer. Todos estos ejemplos tienen que ver con la segunda concepción de ortografía, que es la que está relacionada con los significados. Entonces, mediodía, mediodía. Al oído suenan igual, pero ahora, ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta el significado de la palabra para poder utilizarla adecuadamente. Si yo digo, nos encontramos al mediodía y almorzamos, ¿cuál de los dos mediodía, de los dos ejemplos es? Nos encontramos al mediodía y almorzamos juntos. El primero, profe. El primero, tal cual. El primero. Este acá me está indicando la mitad de un día. Mediodía, estudio y mediodía, trabajo. Puede ser un ejemplo. Es decir, a la tarde me voy a estudiar, estudio, a la mañana trabajo. Es decir, la mitad de un día. Entonces, voy a escribir todo junto, voy a escribir separado, dependiendo qué significado quiero dar. Río de la Plata, el tema de las mayúsculas. En las dos aparece la palabra río. ¿Por qué acá voy a escribir con mayúscula? Porque forma parte del nombre del río. Río de la Plata. Este es el nombre del río. En cambio, acá, en este otro ejemplo, solamente Paraná es el nombre del río. Entonces, las mayúsculas es otro elemento a tener en cuenta, porque me aporta significado, me aporta significación. Por ejemplo, los meses del año en castellano se escriben con minúscula. Ahora, ¿qué ocurre si yo digo, por ejemplo, el 9 de julio fuimos a la plaza a festejar el Día de la Independencia? En ese caso, julio va a estar escrito, en caso de que tenga que escribirlo, en minúscula, porque me está diciendo el día nada más. Ahora, si yo digo, me gusta ir a caminar a la plaza 9 de julio, para quienes son de Resistencia, conocerán la plaza 9 de julio. Ahí julio va a aparecer con mayúscula porque es el nombre de la plaza. ¿Me explico con esto? Sí, profe. Entonces, otra vez acá, el significado. ¿En qué contexto voy a utilizar la palabra el significado? Ojear, ojear. Suenan igual. ¿Cuál es la diferencia de significado entre estos que están acá en estos recuadros amarillos? Tomen cualquiera. Paso. ¿Cómo, Catalina? ¿Cuál sería? No entendí en sí lo que preguntó, profe, pero ¿cuál sería ahí la diferencia? Porque no El entendí. significado. La diferencia de significado hace que yo escriba de una manera o de otra. Es decir, acá en todos estos ejemplos, que son los de la concepción vinculada con los significados, justamente el significado es el criterio que yo tengo para escribir de una manera o de otra. Entonces, ustedes están en anatomía.
están estudiando anatomía funcional, van a encontrar vaso con B larga y Z, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa ahí esa palabra vaso con B larga y Z? ¿Se refiere a los vasos sanguíneos, profe? Vaso sanguíneo es con B corta. Es como Se el hace, nombre. A ver, Dayana. hace referencia al órgano vaso. Exactamente. Este acá es el órgano. ¿eh? Está en el lado izquierdo del cuerpo. En la parte abdominal. Muy importante este órgano. Y vaso, también pueden encontrar vaso, pero el vaso sanguíneo es con B corta y S. ¿Verdad? Disculpe, profe. Sí. Yo le quería avisar que recién me pude conectar porque a mí me cortaron el internet. ¿Será que puedo poner mi presente? Sí, como poder podés poner. Pero después tenés que hacer la actividad del foro. Ah, bueno. Eso nomás quería Porque pasó ya avisarle. mucho tiempo. Sí, porque me cortaron el internet y me tuve que ir a cargar el crédito para... Bien. Estamos, es decir, ojear sin H viene de ojo. Ojear con H viene de hoja. Entonces, las diferencias ortográficas acá me aportan significación distinta. Entonces, al momento de escribir, ¿cómo voy a escribir? Y ahí otra vez tener en cuenta el contexto en el que estoy. Los monosílabos, en español, en castellano, los monosílabos, los que tienen la palabra de una sola sílaba, no tienen tilde. Por ejemplo, sol, paz, pan, son monosílabos. No se le coloca tilde. En estos casos sí, porque justamente la tilde lo que hace es diferenciar significados. Si yo tengo el él con tilde, es un pronombre. El sin tilde, artículo. Por ejemplo, el té con tilde, ¿a qué se refiere? ¿El té que se toma? Exactamente, el té que se toma. Profe, ¿y cómo serían, qué significado serían consejo con consejo? Los dos son sustantivos. Consejo es cuando yo estoy, cuando alguien quiere aconsejar, es decir, le da sugerencias de cómo actuar, de cómo comportarse, la madre a los hijos, dice, fulano, pórtate bien, vení temprano, hace tu tarea. Ahí le está dando un consejo. Le dice de qué manera tiene que actuar. De qué manera se tiene que comportar, por ejemplo. Ese es el consejo con S. Y el consejo con C tiene que ver con concejal. Cada uno de los integrantes que acompañan en el gobierno a los intendentes. El gobierno de las intendencias está a cargo del intendente y luego están los concejales, que vendrían a ser como los diputados a nivel provincial. Ese es con C, concejal, el consejo deliberante de la ciudad de Resistencia, por ejemplo. Se escribe así, con C. ¿Está, Catalina? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense todas las cuestiones que están saliendo con el tema de la ortografía y la manera de escribir, la escritura. A ver acá. Eso solo, una coma acá, él lo resuelve. El otro caso, eso, coma, solo él resuelve.
A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿cuál es la diferencia de significado entre un caso y el otro? Y la primera afirma que solo esa persona lo puede resolver. Y la segunda ya me confundí. A ver, ¿quién da más? Fíjense Es dónde está como la coma. el otro, como dijo Renzo, lo afirma y en el otro es como, yo lo entiendo así, eso solo él resuelve. Es como eso, así como un aliento podría ser, pero le faltaría unas cosas más para que pueda ser así. Claro. A ver, los signos de puntuación aportan mucho significado. Son muy importantes utilizarlos correctamente. Punto, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, comillas. Todos esos son signos de puntuación. Entonces, importa y mucho dónde voy a colocar una coma, dónde voy a colocar un punto. Quizás la teoría la tengamos. Por ejemplo, voy a colocar un punto cuando termine una oración. Perfecto, pero ¿qué ocurre? A veces colocamos un punto y la idea de esa oración queda incompleta. Lo mismo pasa con las comas. La coma separa ideas. Bueno, ¿dónde voy a colocar esa coma? Este ejemplo, exactamente son las mismas palabras, nada más que la coma modifica el sentido. Dice, eso solo, coma, él lo resuelve. En este caso, está haciendo alusión, se está refiriendo a una actividad, a algo por hacer. Es decir, esta persona hace una cosa solamente, resuelve una cosa. Es en el primer caso. Una actividad, algo por hacer, eso solo. Una sola cosa, él resuelve. En este otro, eso, solo él lo resuelve, me está indicando que esa persona es imprescindible para resolver la situación. ¿Tengo algún problema? Ah, mira, buscarlo al fulano, porque eso solamente él lo resuelve. Acá yo puedo reemplazar el solo por solamente, en cuanto a la persona. ¿Me explico? Sí, profe, ahora sí. Fíjense la importancia de la coma. ¿Dónde voy a colocar una coma, por ejemplo? Entonces, eso solo él lo resuelve, una sola cosa él lo resuelve, y acá es la persona, que solamente esa persona resuelve la situación. Bien, ejemplos de esta segunda concepción de ortografía, que está vinculada, relacionada con los significados. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. bien, continuamos. Acá, vamos a ver el otro objetivo de la clase, comprender cuál es la relación entre la lectura y la ortografía. Lectura y ortografía. Entonces, en un momento de la entrevista, Kaufman presenta este tema de la lectura y dice, leer no es descifrar en el sentido de sonorizar las letras. Leo de vuelta, leer no es descifrar en el sentido de sonorizar las letras. Para entender el sentido de esta frase, piensen en cuando un alumnito, una alumnita comienza primer grado y la maestra le enseña a leer.
cuando empiezan a reconocer las letras en un texto, en un libro, en el pizarrón, o en algo, un cartel por la calle, donde fuere, están más preocupados en pronunciar bien las letras, leer, pronunciando bien las letras, difícilmente puedan captar el sentido. Repiten, ¿verdad? Reconocen las letras, van uniendo esas letras, leen. Pero eso no es leer, dice Kaufman. ¿Qué es leer? Construir la significación de un texto a partir de la coordinación de datos del texto y del contexto. Entonces, cuando tenemos que leer en el sentido de estudiar un texto, no leer al pasar, leer, estoy a camino por la calle y yo leo un cartel, no. Cuando tengo que sentarme a estudiar, cuando tengo que sentarme a leer para interpretar a un autor, lo que escribió un autor, etc., voy a construir la significación de un texto. Es decir, tengo que leer atentamente qué me está diciendo el autor, interpretar, entender el sentido de las palabras. Fundamental, el contexto. Y acá otra vez nos remitimos a Carlino, que no hay dos modos iguales de leer, que la lectura depende del contexto en el que estoy. La lectura de los textos depende del contexto en el que estoy. Entonces, el contexto me va a aportar, tener en cuenta este elemento me va a aportar, y mucho, a la construcción de la significación. Si yo estoy en pedagogía, voy a interpretar esta palabra que quizás encuentre en otra, pero de una manera distinta. Entonces, el contexto, no puedo desvincularme del contexto. Cuando ustedes se sienten a estudiar las distintas materias, piensen en el vocabulario que tiene esa materia y en ese contexto la interpretan. Y en ese contexto de la materia van construyendo significación. Esto también lo dice Freire. Cuando uno lee, tiene que construir esto, construir significación. Kaufman aporta y dice que en la lectura intervienen algunas estrategias, por ejemplo, el muestreo. Entonces ella dice, cuando leemos, las personas ya adultas, cuando leemos, nuestro ojo capta de manera global una oración, un conjunto de palabras. No estamos palabra por palabra, letra por letra, sino que nuestro ojo ya está acostumbrado a leer. Y rápidamente podemos leer con la vista. Tampoco hace falta que pronunciemos las palabras. Entonces, el muestreo. Anticiparme. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo y veo la palabra escrita de una manera, voy a entender el significado. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando corrijo, y a cualquier docente que corrige trabajos, puede encontrar palabras mal escritas, pero el contexto en el que está hace que uno automáticamente busque la palabra adecuada. No entiendo, puedo autocorregirme y puedo inferir, deducir, digamos. De acuerdo con el contexto en el que estoy, hoy hablamos de vaso y vaso. Las dos palabras las van a encontrar en anatomía funcional. Entonces, ¿de qué manera las voy a utilizar? Deduzco. Acá corresponde, si es el órgano, escribo con B larga y Z. Si es el vaso sanguíneo, voy a escribir con B corta y S, como el elemento que utilizamos para tomar líquidos, agua, etc. La inferencia. Bueno, de todas estas estrategias, la anticipación cumple un rol esencial en relación con la ortografía, dice Kaufman. A ver, ¿qué les parece estos ejemplos que aparecen acá pintados en color rosado?
A ver, ¿qué les parece en cuanto a la escritura? ¿Es correcta la manera en que están escritos? El segundo, profe, no hay extensión de brazo, ese hay, no iría ahí, iría el otro hay, el que empieza con H. Ajá. Y H, ¿podrías deletrear el verbo que H, va aquí? A y Y. Exacto, exacto. Eso es la anticipación. Es decir, vos te ubicás en el contexto, ¿eh? Extensión de brazos, y acá dice ahí. Ahí. Esta palabra me está indicando un lugar. Entonces yo digo, no, en esta frase nunca puede ir esta palabra. Tiene que ir el verbo. Quizás la persona que escribió esto lo saqué de un examen de años anteriores, el alumno, la alumna que escribió esto dice, bueno, escribe, claro, pero el sentido es otro. Está bien lo que decís, Catalina. El verbo haber, del verbo haber, hay. Perfecto, hay. Esa. Excombatiente. ¿Qué les parece esta palabra? Sería MB larga ahí, profe. Exacto. MB larga. Profe, Entonces, ¿y el ex no va separado, ex combatiente o va todo junto? hace ya bastante tiempo que el prefijo ex queda junto, está pegado a la palabra. Antes, hace varios años, se ponía ex y un guioncito acá, y quedaba separado. Ahora no, ahora el prefijo forma parte de la palabra. Tiene el mismo significado, ¿no es cierto? Que ya no es más excombatiente, que ya no es combatiente de Malvinas, por ejemplo. Entonces, yo puedo anticiparme, no va la NB corta, va MB, esa regla. Usar hoja aparte, acá, esta era una consigna que yo les daba en la presencialidad a los estudiantes cuando les tomaba algún trabajo práctico, y les decía, bueno, usar hoja aparte para tal cosa. Y el aparte era todo junto. El aparte todo junto quiere decir en otra, de manera separada. Por ejemplo, si en la casa alguien de ustedes les dice, deja esas cosas aparte, pone esta ropa aparte. Ese aparte es todo junto. Quiere decir separado, en otro lugar. Usar hoja aparte quiere decir usar otra hoja, además de la que ya tenés. Entonces si yo escribo separado, esto significa una parte. Por ejemplo, digo, aparte, así, separado, aparte de la comisión E, aparte de los alumnos, de los estudiantes de la comisión E, les apasiona el fútbol. Estoy diciendo, a una parte de la comisión E les apasiona el fútbol. Al resto prefieren jugar al básquet. El aparte así significa una parte. Y acá prolijidad, el problema está en la G. Como suena igual que la J, ese es el problema de las letras que tienen el mismo sonido, suena igual que la J, entonces yo puedo confundirme, y si no recuerdo cómo se escribe la palabra, sustituyo, cambio una letra por otra que tiene el mismo sonido. Este sería un caso de sustituir de la concepción más difundida. Cambio una letra por otra porque tiene el mismo sonido, pero está mal escrita. ¿Y por qué digo? Y son igual, perfecto, son igual. Pero ¿qué pasa si la G con la A, con la O y con la U suena G?
está la G con la E y con la I suena J. Esas son las cosas de nuestro abecedario. Entonces, al momento de escribir hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cómo se escriben las palabras, pero sobre todo el sentido. Y acá esta frase dice Kaufman: el conocimiento de la forma de las palabras ayuda muchísimo al lector. Es decir, si yo, cualquier persona, conoce la escritura de las palabras, es decir, cómo se escriben las palabras, puede interpretar mucho mejor. Por ejemplo, tomo el aporte de Catalina recién. Ahí esta palabra no va. No va. Porque sabe que ahí, así, significa un lugar, y que acá va el verbo hay, el verbo haber. Entonces yo puedo, si conozco la forma de las palabras, va a ayudar mucho. Entonces ustedes piensen, cuando escriben, de qué manera lo hacen. Entonces los docentes vamos a tener menos trabajos al momento de la interpretación. Bueno, avancemos un poquito más. Ya estamos cerrando. Ya terminando la entrevista, Kaufman rescata una anécdota de una maestra que le dice: los chicos dicen que no tendría que haber tantas letras para un solo sonido. Nosotros en castellano tenemos la S, la C y la Z, que suenan igual. Con la C, con la E y con la I. Porque la C con la A, la O y la U suena K. Casa, por ejemplo, suena como una K. Y lo mismo la Z. Tiene el mismo sonido, con algunas vocales la C. La B, de larga B corta, el mismo sonido. Una sola letra para el sonido Y. Esto en personas, ¿verdad?, que unifican la L, el sonido de la L, de la doble L, con la Y. Ayer llovió, puedo decir. En realidad, en el momento de escribir es la Y y la doble L. La H no tendría que existir. Bien, a veces quizás uno se puede preguntar todo esto, ¿verdad? Pero no. Dice Kaufman: un sistema con menor cantidad de marcas va a demandar mayor esfuerzo por parte del lector. No podemos prescindir de las letras del abecedario. Las necesitamos a todas. Se complicaría muchísimo si cada uno escribe como quisiera, o si quitamos algunas letras del alfabeto, como hubo algunos estudiosos y lingüistas que querían quitar letras al alfabeto, se haría imposible la lectura. Si yo no tuviera la diferencia de letras, por más que tengan el mismo sonido. Bien. Bueno, no sé, ¿quedó alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Profe, yo quería saber qué va a tomar usted en el final, todas las clases, o sea, todos los